Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver gran parte de lo que tiene que ver con la mortalidad. La tasa bruta de mortalidad, la distribución geográfica de la mortalidad, los factores de mortalidad y una breve evolución de la mortalidad. Madre mía, cuántas veces he dicho esa palabra. Vamos a empezar. En primer lugar, ¿qué es la tasa bruta de mortalidad? Se obtiene para un área determinado. Puede ser un país, puede ser una provincia, puede ser un estado, puede ser una ciudad, relacionando el número total de defunciones que se producen en un año con el total de población existente en esa misma área en la mitad del año multiplicado por 1000. Su fórmula se expresa de la siguiente manera. Tasa bruta de mortalidad es igual al número de fallecidos dividido el número total de habitantes por 1000. ¿Cómo la distribución geográfica de la mortalidad? Según su tasa bruta de mortalidad, los países pueden ser divididos en tres categorías. En primer lugar, mortalidad alta, más del 15% por 1000. Se da sobre todo en países pobres. En segundo lugar, mortalidad media, entre el 10 y el 15% por 1000 en países subdesarrollados. En tercer lugar, tenemos la mortalidad baja, menos del 10% por 1000. Se da en los países desarrollados. ¿Cuáles son los factores de mortalidad? Podemos dividir en dos categorías. Por un lado, biológicos y por otro lado, sociales. A nivel biológico, en primer lugar, tenemos lo que es la raza, que lamentablemente no puedo desarrollar mucho porque, bueno, YouTube censura mucho y es algo tabú hoy en día, así que voy a pasar directamente. Tenemos en segundo lugar el sexo. La tasa de mortalidad es más alta en los hombres que en las mujeres. Y por último tenemos la alimentación. Se dice que para tener una dieta equilibrada o para el normal funcionamiento de los órganos, uno debería consumir entre 1300 a 1600 calorías diarias. Menos de eso tenemos desnutrición y ya sabemos todas las enfermedades y mayores posibilidades de morir por este factor. Más de 1600 calorías nos lleva en exceso, lleva a obesidad mórbida, a diabetes y a muchas enfermedades que también van a hacer que nos afecten la salud y que podamos morir mucho más jóvenes o tengamos ciertos problemas de corazón. Ya, eso ya podemos hablar en otros futuros videos. Y también hay otro caso que es la malnutrición, es decir, no tener una dieta balanceada. Hay muchas personas que por sus horarios, ya sea porque trabajan 8 horas seguidas, 12, o salen de un trabajo, entran al otro y no tienen tiempo de cocinar, viven de los deliveries. Y generalmente viven de lugares de comida rápida, donde se hacen comidas grasosas, con mucho aceite, y entonces a veces consumen un solo tipo de alimento para que le dé energía y no están pensando en fruta, no están pensando en verduras o en equilibrar, mejor dicho, es la dieta, y eso también conlleva una malnutrición y otras enfermedades relacionadas. Por eso también se lo considera aquí como factor de mortalidad. Y después tenemos lo que son los factores de mortalidad sociales. Tenemos en primer lugar lo que es el campo y la ciudad. Va a depender del país y la época en la que esto va a influir en la tasa de mortalidad. Por ejemplo, en algunos países es más propenso, en cierta época, por ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra, entre el siglo XVII a capaz que final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, vivir en el campo era vivir más tranquilo, se vivía muchos más años, era más fácil alimentarse y se tenía un cierto salario por la venta de fruta y verdura o por el simple hecho de arrendar la tierra. Y vivir en la ciudad era muy poca gente conseguía trabajo, pocos, si no consigues trabajo no tienes salario, si no tienes salario no estás sobreviviendo el día a día, comes mal, comes poco, a veces comes cosas que en ese momento estaban en mal estado. No había muchas regulaciones en lo que eran los tratamientos de la comida. Y entonces como que en cierta época, en ese periodo podemos decir que se vivía peor en la ciudad. Después, con las revoluciones industriales, cuando estos países, tanto Inglaterra como Estados Unidos, se ponen a industrializarse y se empiezan a crear las grandes ciudades, y hay mayor oferta de trabajo, se crean escuelas, se crean varios hospitales, centros médicos, como que uno ya vivir en la ciudad podía vivir más años que en el campo porque ya había menos trabajo, había sequías, había habido muchas epidemias, había habido varios sucesos que han provocado que vivir en la ruralidad se vuelva más difícil y conlleve más estrés
y no se consiga sobrevivir y se moría un poco más joven. Entonces va a depender del país y de la época en la que el campo es un lugar próspero para vivir y otra época, y en otros países el campo lleva a que uno se muera más joven. Y viceversa, hay países y épocas en las que vivir en las ciudades como, wow, puedo vivir hasta los 90 años y otras veces por diferentes factores, la ciudad se vuelve como un lugar propenso a que uno se muera más joven. También tiene que ver aquí, en segundo lugar, los ingresos. Dice, es cada vez menos gracias a las políticas públicas de salud y acceso a todos los hospitales y centros médicos. Porque dependiendo de cuánto gane uno, a veces depende del trabajo, también es si uno tiene una cobertura médica. Porque lamentablemente aún hoy en día que estamos en el siglo XXI, sobre todo en Argentina, se da mucho que hay gran variedad de trabajos para que uno pueda acceder, pero no todos te hacen cobertura médica y entonces a veces uno tiene que, si se enferma o tiene un accidente en el trabajo, hay veces que los trabajadores, los empleadores no le pagan y entonces tiene que a sacar su propio bolsillo para curarse, para estar bien. O otras veces se enferma algún familiar y ese trabajo no le cubre a la familia, entonces el trabajador tiene que sacar su propio bolsillo para los gastos, para la salud de su familia, de la educación. Y por eso también aquí habla de los factores como factor de mortalidad de los ingresos. Se dice que entre menos ingresos tenga una persona, más propenso a morir, más joven es. Después también tenemos en tercer lugar la profesión. Dice, ciertas actividades tienen un riesgo de accidente laboral mayor que otras y que algunas suponen un desgaste físico considerable. Y Sawi hace una pequeña escala en la que dice que los abogados y los hombres de negocio son los más propensos a morir por el estrés, por la suba y la caída de la bolsa. Después habla que en segundo lugar estarían los médicos, escritores y docentes, porque dice, bueno, los médicos por el estrés, porque también a veces se fallan en lo que están trabajando, los escritores porque no es algo, entre comillas, en la época que Sawi lo dice, no era algo viable, algo con lo que uno se puede hacer rico de un día para el otro, y es como, puedo hacer un libro hoy, se vende bien, y después estoy sobreviviendo con la venta de ese libro, y a nivel de docente por los bajos ingresos que tienen, por el estrés constante de ir para aquí, ir para allá, por lo de estar con diferentes grupos que a veces colman un poco la paciencia, y eso también conlleva ciertas enfermedades, como los cálculos, como hernia, como que tener que ir después a pagar un psicólogo por tantas cosas que uno pasa. Bueno, entonces por eso Aubi los pone en segundo lugar. Y en tercer lugar pone los religiosos, que dice, bueno, los religiosos generalmente son de clausura, generalmente solamente viven entre esa iglesia y la comunidad, y entonces no se estresan tanto. Pero bueno, esto va a variar dependiendo del país, dependiendo de la época, porque yo diría hasta qué punto un docente también nos tiene un alto riesgo de mortalidad, sobre todo con todo lo que hemos vivido entre el 2020 y 2022, y lo que estamos viendo en el 2022. También aquí no está contemplado las personas que trabajan en la industria, los albañiles que trabajan construyendo edificios. Como que la profesión sí podría ser un factor de mortalidad, pero eso va a depender de la profesión que estemos hablando y del país en el que estemos hablando. Y por último, nos habla de nivel de instrucción. Está relacionado con el nivel de higiene y conocimientos básicos de salud. Sawi afirma que la mortalidad está en relación inversa al saber y que la ignorancia es más mortífera que la pobreza. En el sentido de que, por ejemplo, el simple hecho de que uno sepa que después de hacer sus necesidades se tiene que lavar las manos y no llevarse la mano después de haber hecho sus necesidades a la boca, o cocinar después de haber ido al baño sin lavarse las manos, cocinar, o tocarse el cuerpo mientras está cocinando, o tocar a otro después que se hizo el baño sin lavarse las manos, como que lo hemos aprendido la fuerza de 2020 y 2022 de la importancia de lo que es la higiene personal y también la importancia de lavarse las manos y cuidar al otro, y cuando cocinamos hay que respetar un montón de reglas, o cuando estamos tratando pacientes, si son médicos hay que tener una cierta distancia, hay que tener ciertos cuidados. En fin, como que ha tenido que llegar la situación del 2020 como para que nos demos cuenta de la importancia de lo que es la higiene y el lavado de manos y todo lo demás. Por eso él también habla de estos niveles de instrucción en ese sentido. Y después, por último, tenemos una breve evolución de la mortalidad que dice:
Ante el siglo XX, la esperanza de vida no solía superar los 25 años debido a una alta mortalidad infantil, insuficiencias alimentarias, malas condiciones higiénicas y sanitarias, sumadas a las hambrunas, guerras y epidemias en algunas épocas. Por ejemplo, en el siglo XVIII la tasa de mortalidad era del 45% y en el siglo XIX la tasa de mortalidad era del 30%. En la antigüedad, por la alta tasa de mortalidad que impedía que la población creciera de forma sostenida, obligaba a mantener altos niveles de natalidad para que no se produzca la extinción del grupo. Entre los factores que proporcionaron ese descenso podemos mencionar en primer lugar, los progresos de la agricultura, el comercio de grano y el transporte. En segundo lugar, los progresos médicos como vacunación, cirugía y los antibióticos. Y por último, mejoras en la alimentación, fuentes de agua limpia, alcantarillados y conocimientos de higiene. Y bueno, eso fue todo por hoy. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otro. Together